Hola, espero que todos se encuentren muy bien y se estén cuidando mucho. Esta es la clase de seguimiento de la clase del martes 13 de octubre correspondiente al jueves 15 de octubre. El martes pasado, el martes 13, yo no pude transmitirle en vivo la clase de ese día, la clase virtual, debido a varias circunstancias que impidieron que pudiera yo hacerlo en ese horario. Yo les presenté, les preparé una grabación de la clase correspondiente, del material que debieron haber visto en esa clase, y les avisé por correo electrónico que ya estaba disponible. Es importante que vean esa clase, la clase del martes 13, antes de ver esta clase, porque esta es una continuación. Si no ven la clase anterior, no van a entender lo que estamos haciendo ahora. En la clase anterior, la del martes 13, comenzamos la sección 3.1 de modelos lineales. Y los modelos lineales hay varios tipos, y empezamos viendo un tipo de esos modelos lineales que se llaman modelos de crecimiento y decrecimiento. Perdón. Y vimos varios ejemplos de esos modelos de crecimiento y decrecimiento: crecimiento de bacterias, decaimiento radioactivo, modelos de población. Hoy continuamos viendo esos tipos de ejemplos de modelos de crecimiento y decaimiento. Y empezamos viendo el modelo de datación de carbono. Los organismos en este planeta Tierra, organismos que respiran el aire, entre otras cosas, están llevando a su cuerpo, están incorporando a su cuerpo una sustancia que se llama carbono 14, es una sustancia radioactiva. Y todos nosotros respiramos carbono 14, entre otras sustancias del aire que inhalamos. La cantidad de carbono 14 que hay en el aire es diminuta, no es dañina para los organismos vivientes, aunque es radioactiva. Como una sustancia radioactiva, esa sustancia va perdiendo masa, se va desintegrando, se va decayendo, como se dice técnicamente. Cuando un organismo muere, ese carbono 14 queda atrapado en su cuerpo. La cantidad de carbono 14 que hay en el ambiente es estable a través de millones de años, eso se sabe. Pero en el organismo muerto, ese carbono 14 no se reemplaza por carbono 14 nuevo, como está ocurriendo con los seres vivos que respiran ese aire, sino que va decayendo, su masa se va reduciendo. Quiere decir que si ese organismo se fosiliza, por ejemplo un pedazo de madera en un árbol, o un hueso en un mamífero, o en otro animal, en un dinosaurio, o en otro tipo de organismo, ese carbono 14 continúa su proceso de decaimiento, de pérdida de masa. Y uno puede utilizar esa información para determinar el tiempo que ha pasado desde que esa criatura o organismo murió. Y el siguiente ejemplo ilustra cómo aplicar el modelo de datación de carbono para hallar cuánto tiempo ha pasado desde que ese organismo, que tenemos un hueso fósil, murió. Es decir, cuál es la edad de ese fósil. Vamos a suponer que se encuentra un hueso fosilizado, se lleva análisis químico, y el análisis químico lo que puede determinar no es la cantidad que hay de carbono 14, sino qué por ciento de la cantidad original, no qué por ciento de carbono 14, sino qué por ciento de la cantidad original. Y se encuentra que solamente hay 2% de la cantidad original de carbono
14. Sabemos que la vida media del carbono 14 es 5.730 años. Y les recuerdo de la clase pasada que la vida media es el tiempo que le toma a una sustancia radioactiva desintegrarse, perder masa a la mitad. Es decir, el tiempo que le toma a una sustancia radioactiva quedarse en la mitad de su masa. Por ejemplo, el carbono 14, si tenemos 100 miligramos de carbono 14 y pasan 5.730 años, lo que queda es 50 miligramos. Okay. Utilizando esa información, tenemos que determinar la edad del fósil. Así que comenzamos planteando el modelo de decaimiento radioactivo. Y en lo siguiente, la derivada con respecto a T de A y A va a ser la cantidad de esa sustancia radioactiva, es igual a una constante multiplicado por esa misma función A que especifica cuánto hay de esa sustancia al tiempo T. Y la condición inicial es que al tiempo cero, al momento que muere esa criatura, había una cantidad no especificada, no determinada, de carbono 14. Piensa que el modelo de datación de carbono en realidad es el modelo de degradación radioactiva. Es exactamente lo mismo. Estamos midiendo algo referente al decaimiento de una sustancia radioactiva. ¿Qué información adicional tenemos? La información adicional tenemos es que la vida media del carbono 14, es decir, la cantidad que hay luego de 5.730 años, es el 2% de la cantidad original, que no sabemos lo que es. Pero el 2% en decimales es 0.02 de esa cantidad. Esa es la información que tenemos. Lo que nos piden es que hallemos la T, el tiempo, de manera que, perdónenme aquí, sí, discúlpenme aquí, volvamos. La información que tenemos es que la vida media es de carbono 14, 5.730 años, y eso significa, ¿sí?, que luego de 5.730 años lo que queda es la mitad de esa cantidad. Eso es lo que es la vida media. Y lo que nos piden es que hallemos cuál es el tiempo T, qué tiempo ha pasado para que esa sustancia se quede en el 2% de la cantidad original. Y que lo que nos piden es la T tal que A evaluada en esa T sea igual al 2%, a 0.02 de A sub 0. ¿De acuerdo? Bien, pues los que vieron la clase anterior verán que cada vez que uno tiene una ecuación diferencial lineal de este tipo, si realiza el proceso de resolver la ecuación lineal, siempre va a llegar al mismo resultado en forma. Sí, va a llegar al resultado, esa cantidad, aquí si es A, si es crecimiento de bacterias o población, usamos P, pero siempre del lado derecho lo que va a quedar es una constante C multiplicado por E elevado a K a la T, donde C siempre es la cantidad inicial, la población inicial de bacterias. Si estamos trabajando con bacterias, la cantidad inicial de habitantes en un pueblo, si estamos hablando con poblaciones humanas, ¿sí?, la cantidad de sustancias radioactivas, en este caso A sub 0. Quiere decir que esta C no tenemos que pasar el trabajo de buscarla, la tenemos a la vista. Fíjense que es obvio, ¿verdad? Porque si no sustituye aquí por T, esa C lo que va a quedar es igual a A sub 0. Bien, así que esta es la solución general de esta ecuación diferencial lineal en forma. Quiere decir que digo en forma porque no sabemos lo que es K ni sabemos lo que es A sub 0, pero esa es la forma que tiene. Ahora, con esta información que tenemos que hallar nuestra K. Tenemos que hallar esta K.
Para eso podemos utilizar la única información completa, que es casi completa, ¿verdad? Que tenemos, que es que la vida media del carbono 14 es 5.730 años. Significa que aquí si coloco 5.730 en lugar de la T, lo que nos va a quedar es la mitad de A. Que tenemos, por lo tanto, escribiendo con la desconocida que estoy buscando, que es la K, del lado izquierdo, según la costumbre, vamos a tener que A sub 0 elevado a la E, en lugar de la K estoy colocando 5.730, lo voy a poner al frente de la T, de la K, quise decir, para seguir la costumbre de escribir primero la constante y después la desconocida o variable. ¿Sí? Lo que hice simplemente puse aquí en lugar de la T 5.730 y viré la ecuación para que me quede la desconocida del lado izquierdo según la costumbre y del lado derecho lo que nos va a quedar. Todo esto va a ser cuando T 5.730 va a ser la mitad de A sub 0, o si quieren poner punto 5 pues también es correcto, ¿no? Bueno, pues fíjense que si dividimos entre A sub 0, esa desconocida que es un fastidio, es un estorbo en el proceso de resolver este problema, se cancela. Y entonces lo que nos queda es simplemente E a las 5.730K es igual a un medio. Y lo que estamos buscando es la K. Así que podemos pasar a forma logarítmica. Esta es la forma exponencial, pasamos a forma logarítmica y tenemos 5.730K es igual al logaritmo natural de un medio. Así que ahora podemos despejar por K. Y tenemos que K es igual al logaritmo natural de un medio sobre 5.730. Y aquí podemos hacer una aproximación usando la calculadora. Y tenemos que ese numerito, lo voy a decir ya mismo, es aproximadamente, vamos a calcular, usamos una calculadora científica. Yo la que uso es esta, la Casio. Lo pueden ver. Es una Casio FX serie 300ES. Hay muchas series. Sí, son buenísimas. Son bien económicas. Ok, pues calculamos eso. Tenemos entonces el logaritmo natural de un medio, o punto 5, si quieren escribirlo como punto 5, dividido entre 5.730. Eso me da un número larguísimo. Sería negativo 0. Punto seguido de 3 0, 1, 2, 3, seguido de 1, 2, 0, 9, 6, 8,
y sigue por ahí. Fíjense que si redondeamos solamente a 4 lugares decimales, tenemos ahí un numerito que tiene muchos lugares decimales con 0. Eso no necesariamente es una buena aproximación. La costumbre en esos casos es multiplicar por 2, por lo menos por 2. La cantidad de lugares decimales que se acostumbran. Entonces, estamos acostumbrados a usar 4 lugares decimales en las aproximaciones, pues lo multiplicamos por 2, 8. Y esa es la misma práctica que siguen en los ejemplos del libro. Así que tomo 4 lugares más. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así que aquí esto sería, redondeando, tendríamos 7. ¿Sí? Y es negativo, Así que utilizamos ese valor de K para ir completando la ecuación de A de T. Bueno, así que al sustituir en esta ecuación la K por esta aproximación, obtenemos esta ecuación. Y eso es lo más que podemos hacer para acercarnos a la solución del problema de valor inicial. Fíjense, no sabemos lo que es A sub 0. Pero lo que nos piden no es eso, lo que nos piden es cuál es el valor de T para el cual A es 0.02 A sub 0. Quiere decir que podemos sustituir aquí en A sub T por esta cantidad 0.02 A sub 0 para averiguar cuánto es el tiempo T en que ocurre esa cantidad, el 2%. Así que sustituyendo tenemos que A sub 0 es a la negativo 0.30 1, 2, 0, 9, 7 por T tiene que ser igual a 0.02 A sub 0. Ok, esa es nuestra ecuación y entonces fíjense que A sub 0 cancela, ¿no es verdad? Si dividimos entre A sub 0 a ambos lados, cancela en ambos lados. Y lo que nos queda es simplemente E a la negativo 0.30 120 97 T igual a 0.02. Y ahora pasamos de forma exponencial a forma logarítmica y tenemos que negativo 0.000012097 T es igual al logaritmo natural de 0.02. Y ahora despejando por T, obtenemos que T es igual, al dividir ambos lados por todo este número, obtenemos T. Y usando la calculadora podemos aproximar ese numerito. Y a mí me da lo siguiente en la calculadora. Dice que aquí falta un 0. Aquí lo escribí bien en la calculadora. Es el 0. A mí me da que esto es un número
puede ser. Ok, déjenme ver, esto no podía hacer, déjenme chequearlo. Entré aquí el punto decimal mal, ahora lo tengo bien, me dio un número absurdo. Ahora corrigiendo, esto es 32.338.78 y sigue por ahí. Y vamos a redondear entero. Así que vamos a dejarlo en 32.000, esto sigue por aquí. 78, etcétera. Vamos a redondearlo a 32.339 años. Así que ese animalito lleva muerto 32.339 años. Así que expresamos nuestro resultado de manera formal. En una expresión sencilla sería el hueso fósil tiene 32.339 años de edad o de antigüedad. Esa sería nuestra solución al problema. Continuamos entonces con otros modelos. Otro tipo de modelo lineal es lo que se conoce como la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Se ha observado que cuando se coloca un objeto en un ambiente que tiene una temperatura mayor o tiene una temperatura menor, ese objeto respectivamente se enfría o se calienta. Si usted coloca un objeto que está a 20 grados Fahrenheit en un ambiente que está a 100 grados, ese objeto se calienta. En cambio, si usted coloca ese objeto que está a 20 grados Fahrenheit en un ambiente que está a 0 grados Fahrenheit, ese objeto se enfría. Y también se ha observado que la rapidez con la que el objeto se enfría o se calienta depende de la diferencia entre la temperatura de ese objeto y la temperatura ambiente. Por ejemplo, si usted coloca un objeto que está a 40 grados Fahrenheit en un ambiente que está a 200 grados Fahrenheit, ese objeto se calienta más rápido que si lo coloca en un ambiente que está a 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Es la diferencia entre el objeto, la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente lo que determina cuán rápido ese objeto se calienta, en este ejemplo que le estoy dando. O al revés, si usted tiene un objeto que está a 80 grados y lo pone en una nevera que está a 35 grados, eso no se va a enfriar tan rápido como si la colocara en un congelador que está a 10 grados bajo cero. El que está a 10 grados bajo cero, sí, el ambiente ese va a hacer que ese objeto se enfríe más rápidamente. De nuevo, depende de la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio ambiente. Sí, así que podemos formular esa situación de la siguiente manera. La rapidez con la que se enfría o se calienta un objeto que se coloca en un medio ambiente es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y el medio ambiente. Sí, pero esa rapidez no es otra cosa que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Así que podemos expresar esa ley matemáticamente de la siguiente manera, como la derivada de la temperatura de mayúscula del objeto que sería lo que había escrito del ambiente
Aquí déjenme aclararle que es la temperatura del objeto al tiempo t. Así que bueno, podemos expresar esa ley matemática de la siguiente manera. La derivada con respecto a la temperatura del objeto al tiempo t con respecto al tiempo es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la diferencia de la temperatura de ese objeto al tiempo t menos la temperatura del ambiente. Y esta ley de enfriamiento funciona o calentamiento funciona muy bien cuando los objetos, cuando las temperaturas no son ni muy elevadas ni muy bajas. Si tenemos temperaturas muy altas, a 4000, 5000 grados Fahrenheit, o tenemos temperaturas muy bajas, ¿sí? 100 grados bajo cero, 200 grados bajo cero. Entonces, este modelo no funciona muy bien, hay que usar otros modelos. Pero para temperaturas bastante comunes, que no son muy altas ni muy bajas, este modelo funciona muy bien y es usado ampliamente en aplicaciones de ingeniería, de ciencia, en aplicaciones industriales. Se utiliza, es completamente práctico. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo aplicar esta ley de enfriamiento o calentamiento de Newton en unos problemitas sencillos. Y este es nuestro primer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un termómetro que está en un cuarto y la temperatura ambiente en ese cuarto es 78 grados Fahrenheit. Y se saca fuera de ese cuarto al exterior, donde la temperatura es 15 grados Fahrenheit. Sí, así estamos en un país frío. Luego de 2 minutos y medio se observa que el termómetro marca 69 grados Fahrenheit. Con esa información responde las siguientes preguntas. ¿Qué temperatura marcará el termómetro a los 5 minutos? ¿Y cuánto tardará el termómetro en marcar 24 grados Fahrenheit? Pues lo primero que tenemos que hacer es utilizar la información y el concepto de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton para plantear el problema matemáticamente. Bueno, pues podemos plantearlo el problema de la siguiente manera. Primero, observar que la temperatura ambiental, la temperatura del ambiente es 15. Por lo tanto, la ecuación o la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton sería la derivada de t mayúscula con respecto a t igual a acá menos t sub m. Pero t sub m sabemos que es 15. Y que eso ya lo tenemos. Y la condición inicial es la temperatura inicial. La temperatura cuando empezamos a medir el tiempo cero, que es 78 grados. Estoy dejándolo sin unidades numéricos para trabajar con los números. Al final aclaramos los números. La otra información que nos dan es que la temperatura a los 2 minutos y medio, es decir, a los 2.5 minutos, es 69 grados Fahrenheit. Y nos hacen dos preguntas. ¿Cuánto es la temperatura a los 5 minutos? ¿Y cuál es el tiempo cuando la temperatura es 24 grados Fahrenheit? Tenemos que responder esas preguntas. Para eso hay que hallar la solución de esa ecuación diferencial. Pero fíjense que esta ecuación lo que tiene es solamente variable t mayúscula, t minúscula, y la t minúscula no aparece, aparte del diferencial, no aparece en ningún sitio. Solamente tenemos la t mayúscula. Así que eso va a ser fácil de escribir como una ecuación diferencial separable. Así que el primer paso que haríamos es escribirlo en forma diferencial. Y escribiría, si multiplicamos por el diferencial de t a ambos lados, obtenemos que la derivada, el diferencial de t es igual, de t mayúscula, es igual a k por t mayúscula menos 15 por el diferencial de t minúscula. Y ahora observamos que de este lado en la t minúscula lo que está aquí no puede tener
la otra variable T mayúscula. Así que esta expresión completa hay que sacarla de ahí y colocarla al otro lado. Y para eso, lo único que hay que hacer es dividir ambos lados entre T menos T mayúscula menos 15. Así que hacemos eso, dividimos entre T menos 15 ambos lados de esa ecuación. Y continúo por aquí. Ahora hay cancelación. Y obtenemos, podemos escribir a este lado 1 sobre T menos 15 por el diferencial de T mayúscula es igual a K por el diferencial de T minúscula. Y ahí tenemos la variable separada. Así que ahora podemos integrar a ambos lados. Tenemos la integral de 1 sobre T menos 15 integrado con respecto a T mayúscula es igual a la integral de K con respecto a T minúscula. Aquí tenemos un logaritmo, ¿verdad? Esto es el logaritmo natural del valor absoluto de T menos 15. Y de otro lado tenemos K por T más una constante integración ya que terminó la integración. Ok, pero fíjense que la temperatura del objeto se está enfriando. Sí, o sea que la temperatura del objeto es mayor que 15 grados. Por lo tanto, este número siempre va a ser mayor que 0. Así que no necesitamos valor absoluto. Así que eliminamos el valor absoluto. Tengo que poner paréntesis para indicar el argumento. Eso significa que de ahí para adelante ese valor absoluto no va a ser un estorbo. Y esto es cierto porque T es mayor que 15. Por lo tanto, ¿sí? T menos 15 es mayor que 0. Ok. Así que continúo por acá. Ahora lo que hacemos es, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando resolver esta ecuación diferencial. Para resolver esa ecuación diferencial, lo que hallamos es la función desconocida T mayúscula. Hay que averiguar qué es lo que es. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando hacer. ¿Sí? Y estamos aquí. Y esa T que estamos buscando despejar está metida dentro del logaritmo. Así que lo que hacemos es pasar de forma logarítmica a forma exponencial. Uno puede pensar que evalúa ambos lados la expresión y entonces de este lado por leyes de logaritmo y de exponente se elimina el logaritmo y queda el argumento. O si lo recuerdan de precálculo, pasamos de forma exponencial, de forma logarítmica a forma exponencial y tenemos por lo tanto que T menos 15, ¿sí? Es igual a que el logaritmo del exponente, el logaritmo es todo esto, es KT más C. Ok, estamos llegando. Pero esta expresión que está aquí es demasiado complicada. Esto podemos simplificarlo un poco. Recordemos, si tenemos una base multiplicada por otra base y esas bases tienen exponentes, se puede escribir como una sola base sumando los exponentes, ¿verdad? Y generalmente uno lo hace de izquierda a derecha para hacer la expresión más sencilla. Pero podría hacerlo al revés. Si tiene una base y en el exponente tiene una suma, eso se puede escribir como esas dos bases multiplicadas con cada uno de los exponentes de esa suma.
Aunque así, eso nos va a dar una expresión y ustedes van a ver más sencillo. Tenemos T menos 15 es igual a E a la KT por E. ¿Sí? Pero como sea una constante arbitraria, también E al ser una constante arbitraria. Así que podemos escribir eso como E KT por C, otra constante. Si queremos diferenciarla, distinguirla de la original, sí. A mí no me gusta hacer eso porque eso empieza a hacer cada vez más símbolos y más complicada la expresión. Así que yo dejo esto una constante arbitraria, se entiende. Eso es cualquier número. Punto, eso es lo que entendemos. Ok. Y esto podemos escribirlo con la C al frente. ¿A que sí? Siguiendo la forma convencional. Lo voy a hacer en el próximo paso. Ok, ya podemos ir despejando. Y ya tenemos esta T despejada, prácticamente todo está hecho ya. Así que recuerdo aquí en este paso que esta es una función de T. Antes no lo escribimos para que no fuera tan recargada toda la notación. Fíjense que hay mucha letra. Lo hace más difícil de leer. Así que lo que voy a hacer es escribir con la C al frente, según la costumbre, lo más sencillo primero, lo más complicado después, si se puede. Y el 15 lo vamos a pasar al lado derecho. Y ahí tenemos la solución general. Casi nos faltaría ya la C, la K y la C. Si la hallamos, pues estamos resolviendo el problema de valor inicial. Tenemos que hallar C y K. Así que para eso utilizamos la información que nos dan. ¿Qué información tenemos aquí? Que T evaluada en 0 es 78. Quiere decir que si yo pongo 0 en lugar de la T, esto que está aquí es 58. Y escribiéndolo en el orden acostumbrado. Y fíjense que esto es a 0, eso es 1, así que queda C más 15 o simplemente C es igual a 78 menos 15 y eso es 63. Es decir que hasta ahora tenemos que esa función que estamos buscando es 63 K por T más 15. Nos faltaría determinar la K. Fíjense que este número C, si uno analiza todo esto, siempre va a ser la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura del ambiente. Este numerito que está aquí. Siempre va a ser eso. En este caso es 63. Ok, ahora tenemos que hallarla acá. Para hallarla acá utilizamos la otra información que tenemos, que a los 2.5 minutos la temperatura va a ser 69 grados. Y que usamos esa propiedad y está este dato. ¿Qué significa eso? Que cuando uno coloca aquí, en lugar de la T, 2.5, todo esto va a ser T de T, va a ser 69. Y escribiéndolo una desconocida primero, tenemos que 63 a la 2.5K más 15 es 69. Y ahora vamos despegando, lo que queremos hallar es la K. Así que podemos empezar pasando el 15 al otro lado y cambiando el signo
y obtenemos 54. 39 menos 15 es 54. Ahora dividimos entre 63 a ambos lados y obtenemos que E a 2.5K es igual a 54 entre 63. Ok, pues 54 y 63, los dos son 9 por algo, ¿sí? Y podemos simplificar esta expresión. Así que 54 es 9 por 6, 63 es 9 por 7, cancelamos. Y tenemos 6 séptimos. Okay. Ahora podemos escribir esta ecuación exponencial en forma logarítmica. Y tenemos que 2.5 K es igual al logaritmo natural de 6 séptimos. Y dividiendo entre 2.5 obtenemos que K es igual a logaritmo natural de 6 séptimos sobre 2.5 y utilizamos nuestra calculadora científica para hallar una aproximación. Vamos a aproximar a 4 lugares. Así que tenemos que el logaritmo natural de 6 quintos de 6 séptimos, perdón. Es 6 séptimos. Dividido entre 2.5. Y eso lo que me da es negativo. Negativo 0.06160 y sigue por ahí. Así que si nos quedamos aquí en 4 lugares decimales, para redondear tendríamos negativo 0.06167. Así que ahora podemos regresar a nuestra ecuación de t mayúscula y completarla. Que tenemos ya ahí completa esa función que es la solución de esto, que es un problema de valor inicial en realidad. Que tenemos que t de t es igual a 63 elevado a la k, que es negativo 0.6167 aproximadamente multiplicado por t más 15. Y con eso podemos empezar a responder las preguntas. Las preguntas son: a los 5 minutos, ¿cuál es la temperatura? Eso es fácil aquí, simplemente hay que evaluar y calcular ese número. Pues procedemos entonces a responder la pregunta número 1. ¿Cuánto es la temperatura a los 5 minutos? Pues simplemente hay que evaluar T en 5 y tenemos 63. Y este exponente vamos a sustituir aquí la T por negativo 5. Y aquí se me está quedando un 0. Vamos a arreglarlo. 0, 6, 1, 6, 7. Y vamos a colocar
Este es T. En lugar de la T, vamos a colocar 5 para multiplicar. Esto no es un punto de división, un punto decimal, esto es multiplicación. Esto es un punto decimal, ¿verdad? Y esto es multiplicación. Más 15. Y utilizamos la calculadora científica para aproximar ese número. No, y esto en la máquina me da 61.28 y sigue por ahí. Que podemos redondearlo a simplemente 61 grados. 61 grados, ¿verdad? Ok, casi nadie habla en situaciones de todos los días de que la temperatura es 61.28, ¿no? Es 61 grados. ¿Sí? Así que ya respondimos la primera pregunta, que es cuál es la temperatura a los 5 minutos. Pues 61 grados. Que voy a continuar por acá para aprovechar este espacio y responder la segunda pregunta. La segunda pregunta, vamos a plantearla de esta manera. T evaluado en cuanto, todo esto, evaluado en cuanto es igual a 24 grados, es decir, 63 a la negativo 0.06167 por T más 15. ¿Cuándo es que eso es igual a 24 grados? Ok, pues entonces despejamos, tenemos que averiguar cuánto es esa T. Vamos despejando, pasando el 15 al otro lado, cambiándole el signo. Y tenemos 24 menos 15 y eso es 9. Bien. Y lo que tenemos es dividiendo entre 63 a ambos lados es E a negativo 0.06167 por T es igual a 963. Fíjense que 9 por 1, 63, 9 por 7. Y lo que nos queda es un séptimo. Un séptimo. Ok, ahora pasamos a forma logarítmica. Vamos a hacer más espacio por ahí. Y tenemos que negativo 0.06167T es igual al logaritmo natural de un séptimo. Y dividiendo entre todo este decimal a ambos lados, despejamos por T y nos queda que T es igual al logaritmo natural de un séptimo dividido entre negativo 0.0617. Y eso podemos aproximarlo utilizando nuestra calculadora. Y esto a mí me da 31.55, 3, 5 y sigue por ahí. Que podemos redondearlo a 32 minutos.
Quiere decir que ahí tenemos la respuesta. La pregunta: ¿cuál es la temperatura a los 5 minutos? Y la respuesta es 61 grados Fahrenheit. Y la pregunta: ¿cuánto tiempo va a tardar el termómetro en llegar a los 24 grados Fahrenheit? Y la respuesta es 32 minutos, ¿verdad? Todo aproximado. Así que una manera de responder esta pregunta formalmente sería así: a los 5 minutos el termómetro marcará 61 grados Fahrenheit y tardará 32 minutos en marcar 24 grados Fahrenheit. Entonces continuamos y les voy a dar otro ejemplo más de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Bueno, vamos con un ejemplo más de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Vamos a suponer que tenemos una figura de cerámica. Esa figura de cerámica se estaba horneando en un horno, ¿sí? Se estaba cristalizando en un horno y se deja enfriar, se saca y se deja enfriar en un cuarto con temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Y se observa que luego de 15 minutos la figura tiene una temperatura de 425 grados centígrados. Y luego de 25 minutos la temperatura que tiene la figura es 248 grados centígrados. Allá es la temperatura del horno. Bueno, pues empezamos formulando el problema utilizando la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Bueno, así que podemos representar este problema de la siguiente manera: la temperatura del medio ambiente, que es donde se coloca la figura de cerámica, es 22 grados centígrados. La ley de enfriamiento de Newton nos dice que la derivada de esa temperatura T con respecto al tiempo va a ser K multiplicado por T menos la temperatura ambiente, que sabemos ya que es 22. La temperatura inicial, esa es la temperatura del horno, no sabemos cuánto es esa temperatura, eso es lo que tenemos que averiguar. Y además tenemos la información que la temperatura a los 15 minutos es 425 y a los 25 minutos es 428. Así que empezamos resolviendo la ecuación diferencial por separación de variables. Fíjense que esto, para hacerlo rápido, lo que nos da es 1 sobre T menos 22 diferencial de T mayúscula igual a K por diferencial de T minúscula. La integramos a ambos lados de la ecuación. Y aquí obtenemos el logaritmo natural del valor absoluto de T menos 22 y del otro lado obtenemos K T más la constante de integración. ¿Cierto? Podemos eliminar el valor absoluto porque la temperatura, esto se está enfriando, quiere decir que la temperatura es mayor que 22 grados, por lo tanto T menos 22 es positivo. Podemos pasar de forma logarítmica la ecuación en forma logarítmica a forma exponencial y tenemos que T menos 22 es igual a E KT más C.
Si no, recuerden que esto podemos expresarlo como C E a la KT por a la C, y como esto es una constante arbitraria, vamos simplemente escribir C E KT. Fíjense, siempre lo que uno tiene es menos la temperatura del medio igual a C E KT, donde C es nuestra constante de integración. Bueno, así que para hallar la T, simplemente despejamos, tenemos una función con variable de minúscula que es igual a CE elevado a K por T más 22. Y ahora tenemos que hallar cuánto es la K y cuánto es la C. Empezamos utilizando las condiciones que tenemos, no sabemos cuánto es la C, cuánto es el valor de la condición inicial, es decir, la temperatura inicial, la temperatura del horno, no sabemos lo que es, pero tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos por lo tanto dos desconocidas, C y K, con dos ecuaciones, así que vamos a utilizar esas dos ecuaciones para resolver el problema. Así que tenemos estas dos condiciones, que T de 15 es igual a 4,25 y además tenemos que T de 25 es 2,48. ¿Qué significa que T de 15 es 4,25? Significa que cuando la T es 15, toda esta expresión va a ser T de 15, va a ser igual a 4,25. Y aquí tenemos C, E, pongo 15 en lugar de la T, nos queda 15K, ¿sí? Más 22, y eso va a ser igual a 4,25. Así que ahora podemos despejar y tenemos C, E a la 15K es igual a 4,25 menos 22. Por lo tanto, CE a la 15K va a ser igual a 4,03. Y lo mismo de este lado, tenemos C E a la 25K más 22 va a ser igual a 2,48. Y despejando tenemos que C es igual a 25K más 22 igual a, es decir, 2,48 menos 22. Por lo tanto, C elevado a la 25K va a ser a 226. Ahora recuerden de la clase pasada que podemos utilizar estas dos ecuaciones para crear una nueva proporción. ¿Sí? Voy a usar esta ecuación porque lo que tiene arriba es 25. Esta, si la pongo abajo, tiene 15, quiere decir que cuando tenga los exponentes voy a restar 25 menos 15. Eso me va a dar un número positivo. Puede ser en cualquier orden, pero si evito el negativo, eso puede evitar complicaciones. Así que tengo esta ecuación. C E a la 25K es igual a 226. Y la otra ecuación es esta, quiere decir que si divido por cada uno de los lados correspondientes, la proporción que resulta es válida. Esto es proporción.
Así que tenemos aquí C e a la 15K de un lado y del otro lado vamos a tener 403. ¿Y para qué hicimos esto? Bueno, porque ahora podemos cancelar la C y nos quedamos una sola variable, la K. Y podemos hallarla. Y tenemos 25K arriba, K abajo, como exponente de la misma base, pues se restan los exponentes 25K menos 15K que 10K. Y de este lado tenemos 226 sobre 403, eso nos simplifica. Muy bien. Así que ahora lo que estamos buscando es hallarla acá. Así que pasamos a forma logarítmica y tenemos que 10K va a ser igual al logaritmo natural de 226 sobre 403. Así que despegando por K, tenemos que eso debe ser igual a logaritmo natural de 226 sobre 403. Todo eso dividido entre 10. Y ahora usamos la calculadora científica para aproximar esa K. Así que lo que tenemos es en el numerador logaritmo natural de 226 dividido entre 403. Y en el denominador tenemos 10. Y eso me da negativo 0. Déjame escribirlo aquí abajo. A ver si me pueden ver aquí abajo. Pues sí. Así que esto nos da negativo 0.0578, sigue por ahí 4. Nos quedamos con esta cantidad. Aproximando a 4 lugares decimales. Así que ahora podemos regresar a esta ecuación y expresarla con nuestra K. Y tenemos por lo tanto que la función de temperatura T mayúscula de T minúscula igual a C E K por T más 22. Ya podemos colocarle en lugar de la K el valor de la K, que es negativo 0.0578. Y tenemos por lo tanto que T mayúscula de T va a ser igual a C multiplicado por E a la negativo 0.058578 T más 22. Ok, nos faltaría solamente hallar la C. Para eso podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Sí? Esta ecuación estamos usando para hallar la C y la K. Primero hallamos la C, ahora nos falta hallar la K. Eso es fácil, podemos simplemente sustituir la K en cualquiera de estas dos ecuaciones y despejar por la C. Cualquiera simple, voy a coger la primera, qué sé yo, porque el exponente es más pequeño. El resultado es lo mismo. Si quieren hacer la prueba, pueden calcularla utilizando la otra ecuación. Ok, así que voy a tomar la primera ecuación y tenemos C E a la 15
multiplicado por negativo 0.0578 igual a, estoy usando esta ecuación, es igual a 403. Que tenemos C elevado a la E y podemos multiplicar 15 por negativo 0.0578. Así que tenemos lo siguiente. Eso nos da E elevado a la 0.867 igual a 403. Ahora despejando por la C, obtenemos que C es igual a 403 dividido entre E elevado a 0.867 y esto podemos aproximarlo. Tenemos 403 dividido entre E a la 0.867. Eso nos da aproximadamente 669.3, etc. Okay. Vamos a tomar 169. Ups, un momentito, a mí se me quedó el signo negativo. Y ahí tendríamos negativo. Y ahora el valor de ese número sería 959.04, etcétera. Podemos redondearlo a 959. Que aquí es negativo. No cambia el valor. Así que la ecuación de temperatura es T de T igual a C, que ya sabemos que es aproximadamente 959, por E a la K, que sabemos que es aproximadamente negativo 0.0578, eso va multiplicado por T, y le sumamos 22. Es decir, que esa es nuestra ecuación de temperatura. Ahora nos queda ya cuánto es T de 0. Para eso sustituimos por 0. Y al sustituir aquí por 0, toda esta expresión se nos queda en 1. Así que nos queda 959 más 22. Y eso es 2 y 9, 11. Llevo 1, 5 y 2, 7. Y 1, 8. Y aquí 9. Así que la temperatura inicial es la temperatura del horno, es 981 grados centígrados. Y expresamos la respuesta de manera formal. La temperatura del horno era 951 grados centígrados. Bueno, fíjense que estos dos ejemplos eran de la ley de enfriamiento de Newton, el caso de enfriamiento. Un objeto tenía una temperatura y se colocaba en un ambiente con una temperatura menor de donde bajaba de peso. Déjenme darle un ejemplito del caso de ley de calentamiento. Esta misma ley, lo que pasa es que van acá, lo único que va a cambiar es que la constante de proporcionalidad va a ser positiva.
siempre cuando esta cantidad, su razón de cambio es negativa, es decir, cuando disminuye, siempre esa constante de proporcionalidad va a ser negativa. Y cuando esa derivada, esa razón de cambio aumenta, es creciente, pues esa constante de proporcionalidad va a ser positiva. Eso es lo único que cambia en realidad. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, vamos a suponer que tenemos una caja de carne congelada, y se extrae de un congelador a 4 grados Fahrenheit. Y se deja descongelar en un cuarto que está a 84 grados Fahrenheit. Luego de 10 minutos, esa caja aumenta la temperatura a 18 grados Fahrenheit. La pregunta es cuánto tardará la caja en alcanzar los 40 grados Fahrenheit. Bueno, pues vamos a formular esto utilizando ley de enfriamiento de Newton. En este caso es ley de calentamiento. Tenemos que la temperatura del ambiente es 84 grados Fahrenheit. Y la ecuación lineal que representa esta situación, la ecuación diferencial, es la derivada de t mayúscula con respecto a t minúscula es igual a k multiplicado por t mayúscula menos t sub m, que es 84 grados. Y la condición inicial es la temperatura inicial de la caja, que es 4 grados. Y además nos dan una información adicional. Nos dicen que la temperatura de esa caja luego de los 10 minutos es 18. Así que con esto tenemos que resolver el problemita de determinar cuánto va a tardar esa caja en alcanzar los 40 grados Fahrenheit. Quiere decir que esa es la pregunta que nos hacen. Esto es lo que nos dan. Y la pregunta es cuál sería la temperatura, el tiempo T, de modo que la temperatura es 40. Bueno, pues empezamos resolviendo la ecuación. De nuevo, si la escribimos con variables separadas, vamos a tener 1 sobre T menos 84 diferencial de t mayúscula, y del otro lado vamos a tener solamente k por diferencial de t minúscula. Y ahora integramos a ambos lados de esa ecuación, porque las variables están separadas. Y aquí tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de t menos 84 igual a k por t más una constante de integración. Okay. Bueno, fíjense que cuando la temperatura estaba disminuyendo, en el caso de enfriamiento, t era más grande que 84. Por lo tanto, esto que está aquí dentro del valor absoluto iba a ser un número positivo. ¿Sí? Por ejemplo, 90 menos 84 es positivo. La temperatura es más grande que 84. Y podíamos eliminar el valor absoluto. Bueno, pues en este caso también podemos eliminar el valor absoluto, pero vamos a ver si entendemos por qué. Porque fíjense, si la temperatura de este objeto es más baja que la temperatura del ambiente, por ejemplo 4 grados, esto es negativo. Quiere decir al principio que esto sería negativo 80. Así que el valor absoluto sería 80. Si saco el valor absoluto me salió un valor negativo. Pero fíjense una cosa. Si salimos del valor absoluto utilizando la definición, sabiendo que la t es más pequeño que 84, tendríamos negativo t menos 84 cuando pasamos a forma exponencial. Y de este lado lo que nos va a salir es c e kt. Pero este negativo yo puedo multiplicar por negativo 1 a ambos lados,
me queda el negativo ahí, pero la constante se absorbe el negativo y queda lo mismo, ¿sí?, que si hubiera eliminado el valor absoluto. Así que en este caso, por otra razón, un poquito más técnica, podemos eliminar el valor absoluto y quedarnos solamente con el logaritmo natural de t menos 84. Ahora pasamos a la forma exponencial y tenemos que t menos 84 es igual a e a la kt más c arriba. Y eso es lo mismo que e a la kt por e a la c. Pero esto también es una constante arbitraria. Así que podemos expresarlo. En vez de escribir una nueva constante, c sub 1. Vamos a dejarlo con c, si lo hacen no está mal. Nos quedaría la función t mayúscula de t es igual a, escribiendo todo esto como una constante c al frente y pasando el 84 aquí, pasando el 84 al otro lado, cambiando el signo. Tenemos esto, ¿verdad? Así que ahora solamente nos queda hallarle esa constante c o la constante k. Y para eso utilizamos la siguiente información. Sabemos que t sub 0 es... Sí, volví a escribir aquí la información que la había borrado. ¿Sí? La información que tenemos para hallar la 6k es que t de 0 es 18 y t de un número desconocido es 40, que tenemos que hallar. Déjame chequear si eso está bien. Sí, está bien. Ok, empezamos entonces utilizando la condición inicial. ¿Sí? Significa que cuando la t minúscula es 0, la t grande, todo esto, es 4. Quiere decir que tenemos, por lo tanto, c. Si uno coloca 0 aquí en lugar de la t, va a obtener e a la 0, eso es 1, queda la c solo, más 84, y eso tiene que ser igual a 4 por la condición inicial. Y ahora pasando el 34 al lado derecho y cambiándole el signo, tenemos que c es igual a 4 menos 84 y eso es negativo 80. Ok. Quiere decir que ahora ya puedo ir rellenando aquí en la ecuación de la temperatura, en la función temperatura. Y la c va a ser negativo 80. Así que tenemos que t mayúscula de t minúscula es igual a negativo 80 e a la k por t más 84. Y además tenemos la información que t valor en d en 10 es 18. Que podemos utilizar eso para hallar la k. Y lo hacemos. Y que tenemos que negativo 80 e, si coloco 10 en lugar de t, podemos pensar eso como 10 por k. Y todo eso tiene que ser igual a 18. Así que tenemos que negativo 80 e a 10k es 18 menos 84. Y que negativo 80 e a 10k es
66. Negativo. Ahora dividimos entre negativo 80 para ir despegando la K. Y tenemos que E a la 10K es igual a negativo 66 sobre negativo 80. Y esto es lo mismo que 33 sobre 40. ¿Verdad? Negativo y negativo aquí en fracciones lo hace positivo. 66 es 2 por 23, 2 por 33 y 80 es 2 por 40, así que nos queda positivo 33, 40. Bueno, podemos pasar a la forma logarítmica. Tenemos que 10K es igual al logaritmo natural de 33, 40 y despegando por la K, dividiendo entre 10, tenemos que K es igual al logaritmo natural de 33 sobre 40, todo eso dividido entre 10. Y eso aproximadamente, utilizando la calculadora científica, tenemos una fracción en el numerador tenemos el logaritmo natural de 33 dividido entre 40 y en el denominador tenemos 10. Eso nos da negativo 0.19237 y que lo redondeamos a 0.19 estoy obviando un 0.0192 le sigue 3, así que te redondeo a 3 lugares decimales. Es 0.192. Bien. Así que ahora ya tenemos la K para colocarla aquí en lo que nos faltaba y obtener la ecuación de la función temperatura. Así que colocando aquí en la función temperatura lo que nos faltaba es la K que obtuvimos, que es negativo 0.192. Ya tenemos nuestra ecuación de la función temperatura. Ahora nos faltaría averiguar lo que nos piden. ¿Para qué valor de T esa temperatura es 40? Así que planteamos el problema. Bien, negativo 80 E elevado a negativo 0.0192 por T más 84. Eso tiene que ser igual a 40. Y tenemos que hallar la T, así que empezamos a despejar por esa T. Así que pasamos al 84 al lado derecho, cambiando signo, y nos queda negativo 44. Ahora dividimos entre negativo 80 a ambos lados y tenemos E elevado a negativo 0.0192T es igual a negativo 44 sobre negativo 80, que eso simplifica, ¿sí?, a 11, ¿verdad? Porque 44 es 4 por 11 y 80 es 4 por 20 y positivo. 11 veinteavos positivo. Y ahora podemos pasar a la forma
logarítmica. Ahí tenemos negativo 0.01923 es igual al logaritmo natural de 11/20a. Ok, ya no necesito esta información aquí, la voy a borrar. Así que dividiendo ambos lados entre negativo 0.0192 nos queda que la t, eso que estamos buscando, es el logaritmo natural de 11/20 sobre negativo 0.0192. Y podemos redondearlo usando la calculadora. Ahí tenemos una fracción. En el numerador tenemos el logaritmo natural de 11 dividido entre 20. Y abajo en el denominador tenemos negativo 0.0192. Y eso nos da que ese tiempo es aproximadamente 31 minutos. Sería 31.173, etcétera. Y podemos redondearlo a 31. Así que la respuesta es que la caja tardará 31 minutos en aumentar su temperatura a 40 grados Fahrenheit. Esa sería nuestra respuesta. Y los ejercicios de práctica por ahora, no hemos terminado esta sección, todavía nos faltan algunos temitas. Por ahora, los ejercicios de práctica de esta sección es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 19. Estoy dando los problemas más básicos, los más sencillos y omitiendo los que requieren mayor complicación. ¿Sí? Así que con esto cierro la clase. Me despido a ustedes hasta el próximo martes, que sería el 19 de octubre. Así que nos vemos entonces.